Hola, ¿qué tal, amados hermanos? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, porque estoy todavía en la mañana del día, del día lunes. Bien, amados hermanos, después de mucho tiempo que no he hecho ningún audio, ningún video para hablar de preterismo, quiero conversar algo, amados hermanos, en esta hora. Debido a que alguien me dijo por ahí de que el pastor Umeña, ¿cuál? El pastor Umaña, Darwin, algo así, de República Dominicana, había dicho por ahí en un video de que yo planteo de que el milenio es literal. Perdón. Había dicho que yo decía que el milenio no era literal. Ahí está. Sin embargo, yo tengo un video ahí de hace mucho tiempo grabado en el YouTube donde digo que es literal. ¿Qué significa algo literal? Que es tal como está en la letra, amados hermanos. Si la letra dice que son 1000 años, pues son 1000 años. Que no hay que interpretar como si fuese algo simbólico o algo que quiera decir otra cantidad de años distinta. Porque tenemos claros, amados hermanos, que la palabra de Dios aparentemente confunde, pero dice bien claro la Escritura: los entendidos entenderán. No cualquiera entiende, amados hermanos, cuál es el sentido de una escritura, cuál es la verdad de la escritura, cuál es el tiempo en el que está dicha la escritura. No cualquiera lo entiende, no. Es por eso que han pasado 2000 años en que el mundo no se ha puesto de acuerdo si Cristo vino o no vino. Y cuando la minoría decimos que Cristo ya vino, cuesta mucho convencer a la mayoría, porque precisamente esto es cuestión de cantidad, de número de personas que están de acuerdo con algo o no. Y esos predominan siempre los más. En cambio, en las cosas de Dios predomina la verdad, que es los menos. ¿Me entiendes? Es al revés, porque estamos en dos mundos al mismo tiempo. El mundo espiritual lo gobierna Dios, y dijo bien claro Jesús de que eran pocos los que entraban. ¿Ve que es menor? Es menor la cantidad de salvos que la cantidad de los que se pierden. Imagínense que incluso para la formación de un ser humano existen nacimientos de una persona de hasta por ahí hubieron sectillizos, me recuerdo yo haber escuchado, pero de un total de miles de espermios que estuvieron en la lucha por entrar al óvulo, ¿me entiende? O sea, son pocos los que entran y muchos los que se pierden. Claro que en las cosas de la salvación no son tanta la cantidad de los que se pierden. Se habla de la tierra, que tiene 2/3 partes de agua y 1/3 parte de tierra visible. La otra tierra está debajo de la tierra, ¿no es cierto? Debajo del agua. Pero visiblemente hay más tierra visible, 2/3 partes de agua y 1 de tierra. La Escritura entonces nos compara con esa semejanza, la de la apariencia de las aguas, porque las aguas representan mucha gente. Ese es un símbolo, ¿eh? ¿Qué significa agua? La palabra agua. Eso no es literal. Eso sí que hay que interpretarlo porque se refiere a las muchas gentes. Entonces, la gente es mayor la que se salva que la que se pierde. Así como las 2/3 partes de agua están en el mundo, pero es en la tierra donde vive el hombre, no en el agua. Entonces, nosotros pisamos solo 1/3 del planeta. Bien, lo que estoy tratando de decir, amados hermanos, es que hay cosas en la vida que parecen ser conforme a la letra, y alguien podría decir que son literales y son simbólicas, y hay otras que ocurre todo lo contrario, que son literales, pero la gente puede pensar de que son simbólicas. Como existen esto de palabras que pueden simbolizar cosas, también existen cosas que están literales. Entonces, ¿cuál escojo en determinada situación? Entonces ahí es donde se necesita entender muchas otras cosas, y ahí es donde dice la Escritura que los entendidos entienden estas cosas. Entonces, amados hermanos, yo les voy a decir algo que no me gusta de las personas que escuchan el preterismo cronológico, que conocen un 80% del preterismo cronológico, y el 20% ellos lo ponen en duda.
y el 20% lo manipulan, lo dan vuelta. Y eso hace que el otro 80% no tenga base. Porque cuando yo hablo de las cosas de Dios, es porque hay mucha coherencia, ¿entiendes?, entre lo que digo y lo que realmente dice la Escritura. Mucho más que otros intérpretes, me refiero, ¿entiendes? Hay mucho más claridad en mis cosas que en las cosas que yo he escuchado de mis hermanos preteristas. Sobre todo los preteristas totales. Cuando hablan del milenio, ellos piensan que es simbólico. Ahí están mis contrincantes en esto del conocimiento. Ahí están mis rivales en cuanto a la verdad, ¿entiendes? Ellos dicen que es simbólico, que esos 1000 años están dentro de los mismos 40 años, al igual como las 70 semanas, la número 70 está dentro de los 40, ¿no es cierto? Yo se lo he dicho. Entonces, eso es una enseñanza, amado, exclusivamente de preterismo cronológico. Usted no la va a escuchar en ninguna parte del mundo, de que los 7 años están dentro de los 40. Lo he explicado muchas veces, todavía hay algunos que no lo han entendido. Pero no por eso, porque aquello esté de esa manera, los 1000 años también están ahí dentro. No, los 1000 años son literales. Así como, por ejemplo, es el periodo que hay desde David hasta Jesús. ¿Qué es lo que hay en la Biblia que diga que hay algo entre David y Jesús? Hay una información en el libro de Daniel, en el capítulo 9. Dice que desde Daniel hasta Jesús hay 14 generaciones. Y que desde David hasta Daniel hay 14 generaciones. Y que de David hasta Abraham, o de Abraham hasta David, ¿no es cierto?, adelante, para atrás, también hay 14. Entonces, ¿cuántos hay desde David hasta Jesús? Si hay 14 hasta Daniel y 14 de Daniel hasta Jesús, hay 28. ¿Ve? 28 generaciones. Eso es literal, eso no se puede cambiar. Ahí no hay interpretación lógica acerca de símbolos, no. Son simplemente generaciones de 40 años cada una. Entonces, ¿cuántas generaciones hay de Abraham entonces hasta Jesús? 42. ¿Cómo se calcula? Dividiendo el número de años por el número de generaciones. El número de años que hay desde Abraham hasta Jesús son 1600 aproximadamente, que se dividen en 42 generaciones, porque lo está diciendo el que ha dado este dato, esta información, y es Mateo. Mateo ha dado esta información en su libro o en su Evangelio, capítulo 1. Cuando nos dice que hay 14 generaciones desde Daniel, porque no dice Daniel, dice los deportados a Babilonia. Entonces, los deportados a Babilonia fueron deportados en el ataque que hizo Babilonia a Jerusalén en el año 605. Ahí salieron los primeros judíos que fueron llevados cautivos a Babilonia, según la profecía de Jeremías. Por 70 años iban a estar cautivos. Entonces, allí se cuentan los 605 años que hay hasta Jesucristo, pero hasta el nacimiento de Cristo, no hasta el año 30. Y eso es importante saberlo también. Está diciendo hasta que nace Cristo, porque está hablando de generaciones, es decir, cuando nace un individuo para darle lugar a la otra generación. Y dice que hay 14 generaciones. Bien, entonces se divide los 605 por 14 y el promedio es de 42. Pero yo le resto los 70 que estuvieron cautivos, y al restarle los 70 que estuvieron cautivos, yo digo que son desde el año 535, cuando salen, quedan libres de la esclavitud. Entonces hay que dividir 335 por 14 y me da un promedio de 70 años. Perdón, de 40 años la generación. Esas son cosas literales. Cuando Daniel dice, por ejemplo, que le hizo una pregunta al ángel y le dice, ¿cuándo sucederán estas cosas? La respuesta del ángel también es literal, porque le está diciendo que tiene que contar desde el día en que alguien va a quitar el sacrificio diario en la ciudad de Jerusalén. Quitar el sacrificio diario, cuenta, le dice, 1290 días. Y después, bienaventurado el que llegue hasta el día 1335. Eso es lo literal. Perfecto.
Cuando viene Jesús, se refiere a eso que dijo Daniel, diciendo que tales días, el número de días que dijo Daniel, sería acortado. ¿Qué significa acortado? Que la cifra sería menor. En vez de 1335, el resultado, según Apocalipsis 11, porque ahí es donde se confirma lo que dice Jesús, serían 1305. Entonces, estamos obligados a rectificar lo que dijo Daniel por causa de lo que dijo Jesús. ¿Ve? Por lo que revela el libro Apocalipsis 11. Entonces, tomamos lo mismo que está escrito en Daniel, literalmente. O sea, que vemos que eso es literal. Entonces decimos, cuenta desde el día en que se ha quitado el sacrificio diario, 1260 días. ¿Por qué? Porque son dados 1260 días para que el que venía desde Roma, el anticristo, le podríamos llamar la bestia, le podríamos llamar el impío, o simplemente el príncipe que viene de lejos, como dice la profecía misma de Daniel 9. No importa cómo le llamemos, alguien tiene que venir desde Roma con un ejército. Tiene que venir preparado para destruir, matar y provocar la abominación más grande, que es la matanza de los hijos de Dios en la ciudad de Jerusalén y sobre todo dentro del templo. Esa abominación desoladora, porque iba a dejar desolada la tierra de Jerusalén, tiene un día de comienzo, de inicio, y eso es lo que está diciéndole el ángel a Daniel. Desde el primer día cuenta, estos son los últimos días del reino judío. Entonces, cuando la Escritura nos dice a través de Jesús que esa es la hora en que aquello se tiene que cumplir, porque así dijo Jesús, ¿verdad? Esta es la hora, dijo, como diciendo, en mi generación va a ocurrir esto, porque yo he venido a cumplir, porque yo soy el Mesías, y yo los tengo que sacar de aquí, pero si no los puedo sacar, si no mueren. Eso es la lógica, eso es la lógica de lo escrito, amados hermanos. Permítame que me sonría, pero esa es la lógica de lo escrito. Jesús viene para cumplir la Escritura, no para profetizar que otro la haga. No, lo que dice Jesús, las profecías llegan hasta Juan, el último que habla es Juan, y el siguiente, que soy yo, dice Jesús, dice de otra manera, la cumplo. Entonces eso es lo que dice literalmente. Mira lo que dice Jesús literalmente. Es decir, ¿cuál es el texto que indica lo que estoy diciendo? Jesús dice, de cierto les digo, que no pasa esta generación, la suya pues, la número 14 de Daniel, después de Daniel. Esta generación, porque yo pertenezco a esa generación, eso es lo que está diciendo Jesús. Como yo soy el Mesías que tengo que cumplir todo lo que está escrito, y ustedes son los contemporáneos, ustedes me van a ser testigos, le dice Jesús. Ustedes verán, ¿ve? La venida del reino, y en donde Él viene como rey, pues. Esa es la verdad bíblica, eso no cambia, eso no se puede ser tergiversado. Sin embargo, los no entendidos la han tergiversado. No sabiendo quién es Cristo, se la ponen a otro que venga en el siglo XXI, estaban esperando algunos la venida de Jesús, y por ahí dicen fulano de tal, por aquí otro fulano de tal. No, pues hermano, si Jesús ya lo dijo que Él es el Mesías, Él es el ungido para reinar. ¿Y cómo va a venir un reino en el siglo XX si Él es el rey? Está ahí para reinar 20 siglos después. No tiene sentido. Entonces, amados hermanos, Jesús ha dicho a sus discípulos, ustedes me verán viniendo en las nubes del cielo. Por lo tanto, no pasa esta generación. La de ustedes, que es la misma de Él, no pasa a su generación. Eso está diciendo Jesús, que es la número 14 después de los deportados a Babilonia, o la número 28 después de David, o la número 42 después de Abraham. ¿Ves? La número de Jesús es la última. Entonces, amados hermanos, ¿dónde está el fin, entonces, de la Escritura? Mire, para las cosas que en este mundo real, en este mundo, en esta tierra, el fin es lo que está al final de algo. Para las cosas eternas, el fin, como es toda una obra, y las obras son temporales, pero el tiempo de Dios es eterno, entonces el fin de lo temporal puede estar a la mitad de un tiempo más grande, que sigue siendo también temporal, porque está dentro de lo eterno. ¿Me entendió, no?
No creo que me haya entendido. Bueno, el tiempo no tiene fin, es un sinfín. Y Dios viene y dice, de aquí a 100 años, de aquí a 1000 años, de aquí a 2000 años, ¿cierto? Así habla Dios porque habla de tiempo, ya que para Dios, como está dentro de lo que no tiene fin, Él tiene que ponerle límites a sus obras. Obras son trabajos que hace Jesús. Por ejemplo, el día es una obra, o se hacen cosas dentro de un día porque es un tiempo, después viene la noche. Entonces son 12 horas de día, 12 horas de noche, total 24 horas del día. ¿Sí o no? Entonces eso se vuelve a repetir porque no termina. Bien, lo que ha dicho Dios entonces a través de Moisés es que después de él vendrá un Mesías, el cual hará todas las cosas verdaderas, porque Moisés entonces la está haciendo solamente como figuras. No son las reales las de Moisés. Son solo cosas que se hicieron figuradamente, que eran símbolos, o no eran símbolos, eran sombra. Sombra es como imagen. Imagen es como una copia. Entonces, lo verdadero lo iba a hacer Jesús, en su generación, por supuesto, no en el siglo XX. Entonces, cuando nosotros existimos en el siglo XXI, miramos hacia atrás y vemos que a la mitad del tiempo transcurrido desde Adán hasta nosotros, a la mitad, o poquito más allá de la mitad, podría estar a la mitad de Abraham, ¿no es cierto? A la mitad del tiempo desde Abraham hasta nosotros, a la mitad del tiempo fue cuando vino el fin de las cosas que estaban escritas en la Biblia, porque ahí se regeneraron, se hicieron todas nuevas, se transformaron en cosas espirituales. Y al transformarse en cosas espirituales, las que quedan o siguen haciéndose terrenalmente, pasan automáticamente a ser eternas bajo el entendimiento del proceso con el cual pasó Jesucristo, que es morir y resucitar. Entonces todas las cosas, a partir de Jesús, para transformarse en nuevas, se mueren y resucitan en el momento en que mueren, por supuesto. ¿Me entienden? Tampoco entienden. Creo que no. O no, sí, yo creo que entienden. Son inteligentes ustedes. Amados hermanos, entonces, la transformación de la cual habla Pablo en el 1 Corintios 15 ha comenzado desde la primera generación. Cuando él dice, no todos moriremos, pero sí todos seremos transformados, es porque él está diciendo unos años antes de que la transformación sea real y general para todo, y constante, permanente, la justicia perdurable, durante todos los tiempos que vienen a futuro, porque en esa generación iba a ocurrir lo primero. Los primeros, los primogénitos que van a ser transformados según la Escritura, están ahí junto a Jesús y por lo tanto tenían que esperar el tiempo que dura su generación para que esto fuese realidad. Por eso no podían ver nada antes de morir. Todo lo iban a ver después de muerto. Y no todos iban a morir en el año 30, 40, 50. No, se termina la generación en el año 70. Por lo tanto, los que murieron en el 50, en el 40, dormían. Esto significa que iban al Seol, pues. Eso es dormir. A estar muertos por un poquito de tiempo. Hasta que se cumpliera el número de años. ¿Ves? Así como se tiene que cumplir el número de días de gran tribulación, que eran 1260 días. Y al término de los 1260 días salían las primogénitos o las primicias. Luego, días después, un mes y medio después, Jesús vuelve con ellos y resucita a todos los primogénitos del Antiguo Testamento y el hombre sigue existiendo, el mundo se sigue multiplicando, porque a partir de ese tiempo en adelante, como está a la mitad del tiempo entre nosotros y Abraham, entonces hay 2000 años todavía hasta el día de hoy. ¿Qué ha pasado ahí? Que los hombres se siguen naciendo, creando, formando, claman a Dios, se entregan a Dios y los que creen se salvan. Es decir, mueren y resucitan para vivir. En cambio, el incrédulo muere y resucita para morir por segunda vez. Terrible. Esto empezó en la primera generación apostólica. Esto no va a empezar mañana, ya está así. Y por eso es que está tan tranquilo el espacio, está tan tranquilo el cielo, porque ya todo fue hecho, solo ha quedado la sentencia de que el que cree se salva y el que no se pierde. Por eso está el mundo como está. Entonces, aquí hay una tremenda responsabilidad para los que predican a Jesucristo. Nunca deben dejar de predicar, porque el mundo solamente se salva según la locura de la predicación, que es predicar a Jesucristo crucificado. Así que eso no debe parar. Amén. Gracias, amados hermanos, y hasta una próxima conversación.